Christian, con sus 30 y tantos y una mirada honesta que creía ciegamente en el amor, se movía por su hogar en el corazón de México como un hombre en paz. Sus manos, curtidas por años de trabajo, construían un futuro que giraba íntegramente alrededor de Ana, su esposa, el pilar de cada sueño. Su casa, vibrante de colores y risas, era el santuario de una lealtad que él consideraba inquebrantable. Pero la tarde, que prometía ser dulce, se tiñó de un frío gélido. Christian, en su estudio, escuchó a Ana y sus amigas preparar la despedida de soltera. «Invité a mi ex», dijo Ana, su voz cargada de una ligereza que le heló la sangre. «Espero que llegue puntual, porque me pasé todo el día depilándome completamente para él, jaja». Las carcajadas cómplices resonaron como martillazos, desmantelando su mundo. Antes de ese eco brutal, Christian vivía por y para Ana. Cada amanecer era una promesa de dedicación, cada esfuerzo en su trabajo honesto, una inversión en el futuro que construían juntos. Su amor, ciego y absoluto, era el motor de su existencia. La casa que compartían era un reflejo de esa devoción, llena de fotografías sonrientes, recuerdos, pequeños objetos que contaban una historia de amor ininterrumpida. Un hogar acogedor, siempre listo para la risa y el abrazo. El bullicio alegre de México, sus mercados llenos de aromas y plazas repletas de música, era el telón de fondo de su felicidad. Una cultura que valoraba los lazos familiares. Un ideal que Christian personificaba. Ana, con su entusiasmo contagioso, organizaba la despedida de soltera de su amiga. Christian observaba su alegría, su energía desbordante, y sentía un orgullo inmenso. Pensó, «Qué suerte tengo de tener a alguien tan vital a mi lado». Su rutina era un bálsamo: despertar junto a Ana, preparar el desayuno, verla sonreír. Luego, el trabajo siempre eficiente, siempre pensando en el regreso a ese nido de amor. Su vestimenta impecable no era vanidad, sino un tributo a Ana. Quería presentarse siempre como el hombre digno de su amor, el esposo que ella merecía. Un reflejo de su mente ordenada y su deseo de perfección. Sus sueños eran simples y profundos: una familia, quizás hijos, una vejez tranquila tomados de la mano, expectativas de un futuro compartido, sin sombras, sin dudas. La estabilidad era una manta cálida, la seguridad, un cimiento inquebrantable, la esperanza, un faro que guiaba cada uno de sus días. Todo parecía estar en su lugar, perfecto. Pero hubo señales, quizás la creciente absorción de Ana en sus círculos sociales. Su risa más fuerte, su mirada a veces un poco distante. Christian lo atribuía a la efervescencia de la juventud, a su carácter extrovertido. O tal vez la sutil inquietud que a veces lo asaltaba, un nudo en el estómago que rápidamente disipaba. Son solo los nervios del trabajo, se decía. Todo está bien. Estamos bien. Su fe en Ana era tan inquebrantable, que cualquier desliz, cualquier gesto ambiguo, era inmediatamente racionalizado. Era una burbuja de amor y confianza construida con tanto esmero, que cualquier grieta era impensable. Recordaba cómo, si Ana llegaba tarde o parecía distraída, él lo minimizaba. Debe estar cansada. La despedida de soltera la tiene emocionada. Siempre una excusa, siempre una justificación. Creía tener las riendas de su vida, de su matrimonio, que con amor y dedicación todo se mantendría bajo control. Su mundo, su Ana eran predecibles, seguros. El contraste con ese instante en el estudio era abismal. La placidez de su existencia contra el filo cortante de la revelación. La risa de Ana, antes música, ahora un canto fúnebre. La confianza ciega que había depositado en ella, la lealtad que creía mutua, se pulverizaban con cada repetición mental de esas palabras. Su santuario, profanado por una confesión tan casual. Recordaba una tarde, meses atrás, donde Ana le había prometido amor eterno, mirándolo a los ojos con una intensidad que ahora se sentía como una burla cruel. «Siempre tú, Christian», había dicho. El murmullo de las amigas, antes un sonido hogareño, se transformó en un coro de jueces. Sus palabras, sus risas, sus miradas cómplices, todo se retorcía en su mente. La imagen de Ana, tan amada, tan idealizada, se fragmentaba. La mujer que había depilado su cuerpo para él, no era la Ana que él conocía. O peor aún, era la Ana que nunca quiso ver. El silencio en el estudio era ensordecedor. El tiempo se había detenido,
pero el eco de esas palabras seguía resonando, golpeando cada fibra de su ser. Se sentía atrapado en una pesadilla, observando a la mujer que amaba con una mezcla de ira, incredulidad y profunda tristeza. Su respiración se aceleraba, sus manos temblaban. El peso en su pecho era insoportable, una sensación de caída libre emocional lo invadía. El amor se había transformado en cenizas, la confianza en un puñal. Su alma se desgarraba, el frío insoportable se apoderaba de cada fibra de su ser. Su burbuja de felicidad, su santuario de lealtad, todo se había hecho añicos en un eco de risas ajenas. Christian no durmió. La madrugada lo encontró de pie. Sus ojos vacíos miraban la oscuridad. El eco de para él taladraba su mente. Cada minuto era un siglo de dolor. Su corazón latía errático, un tambor en su pecho. La casa, antes su refugio, ahora era una jaula. Decisiones, crueles y necesarias, se formaban. Ana dormía, ajena a la tormenta que desató. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan confiado? Una mezcla de rabia y profunda tristeza. Sus manos temblaban al preparar la bandeja. No habría café, no habría pan dulce. Solo la verdad, fría y dura, sobre la plata. Colocó el anillo, símbolo roto de un juramento. La nota, solo 2 palabras, un epitafio. Para él, su firma silenciosa, su despedida. Con el alma hecha pedazos, se marchó. Sin mirar atrás, sin una lágrima aún. El aire de la mañana le quemó la piel. ¿A dónde iría? No tenía un plan. Solo la necesidad de escapar, de desaparecer. Dejó atrás su casa, sus recuerdos, su vida. El sol, indiferente, comenzaba a salir. Ana despertó, estiró la mano, buscando. El espacio a su lado estaba vacío. Una extraña punzada de inquietud. No escuchó el familiar sonido del café. Se levantó, la cama fría, sin su calor. Vio la bandeja en la mesita de noche. No era el desayuno, su sonrisa se borró. El anillo de Christian, brillante, frío. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba? Tomó la nota, leyó las palabras. Para él, un escalofrío le recorrió la espalda. El eco de sus propias risas, de sus palabras. Me pasé todo el día depilándome completamente para él. Ahora lo entendía. El mundo se le vino encima. Un grito mudo se ahogó en su garganta. Las lágrimas brotaron, incontrolables. Christian no estaba, se había ido. Se llevó su amor, su confianza, su futuro. La casa se sentía vacía, hueca, sin vida. Mientras tanto, Christian deambulaba sin rumbo. La ciudad, antes familiar, era un laberinto hostil. Cada calle, cada esquina, le recordaba a Ana. Se sentía perdido, un náufrago en tierra firme. La soledad lo abrazaba, un manto pesado. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante? Su mente, antes ordenada, era un caos. El peso de la traición era insoportable. Comenzó a sentir el cansancio, el agotamiento. Se refugió en un pequeño hotel, lejos de todo. Días y noches se fundieron en una niebla. Apenas comía, apenas dormía. El aislamiento era su única compañía. Miraba el techo, sin ver, solo sintiendo. La inseguridad lo carcomía. ¿Quién era sin Ana? Su identidad ligada a ella se había esfumado. No puedo levantarme de esto, pensaba. El miedo al futuro era una sombra constante. ¿Y su trabajo? ¿Sus finanzas? Todo en el aire. La humillación. ¿Qué dirían sus amigos? Sentía la vergüenza quemándole la piel. Recordaba los planes, los sueños compartidos. Ahora eran cenizas, un futuro desdibujado. Un día, se vio en el espejo, un extraño. Ojos hundidos, barba descuidada, alma rota. Este era Christian, el hombre que amaba la vida. Una punzada de rabia, rabia contra Ana. Pero también, una chispa, minúscula, de rabia contra sí mismo. ¿Por qué se había dejado pisotear así? ¿Por qué su ceguera había sido tan profunda? La lucha interna comenzaba,
silenciosa. Necesitaba un ancla, algo a lo que aferrarse. Un viejo amigo, Javier, lo llamó por casualidad. «Cristian, ¿dónde te has metido?», su voz, familiar. Cristian dudó, ¿contar la verdad? Javier, Ana y yo, se acabó. La voz rota. Javier, sin preguntar más, ofreció su apoyo. «Ven a mi casa, no estás solo, una tabla de salvación». Esa conversación fue un pequeño gatillo. La primera grieta en su muro de aislamiento. Llegó a casa de Javier, avergonzado, abatido. Javier lo abrazó, sin palabras, solo presencia. «Sé que duele, hermano, pero no es el final». Esas palabras resonaron. ¿No era el final? Quizás, solo quizás, era un nuevo comienzo. La decisión de cambiar, apenas un susurro. Pero estaba allí. Empezó con pequeñas cosas. Un baño caliente. Una comida decente. Unas horas de sueño. Javier le dio espacio, pero también lo impulsó. «Vamos al gimnasio, necesitas moverte». El ejercicio, un escape para la mente. Poco a poco, los hábitos volvían. La rutina, antes aburrida, ahora era un refugio. Empezó a leer libros que le hablaban de resiliencia. Aprendió a cocinar para sí mismo. Pequeñas victorias que le devolvían el control. Cada día, un paso, pequeño, pero firme. La fragilidad aún estaba allí, pero disminuía. La confianza, como una planta tierna, brotaba. Empezó a buscar trabajo, aunque con miedo. Su experiencia era sólida, su valía, intacta. Una oportunidad inesperada surgió. Un viejo contacto le ofreció un puesto. No era lo que hacía antes, pero era un inicio. Se aferró a esa esperanza. El camino sería largo, pero ya no estaba solo. Y lo más importante, ya no se sentía perdido. La vida de alguna manera continuaría. Esta vez, por y para él. El nuevo empleo, en una pequeña empresa de consultoría, era un territorio desconocido. Cristian, acostumbrado a la estabilidad de un puesto más técnico, se encontró ahora en ventas. Al principio la idea de persuadir, de venderse, le aterrorizaba, pero no había vuelta atrás. Era una oportunidad y la tomó con una mezcla de miedo y una feroz determinación. Sus primeros días fueron un torbellino de nombres, productos y estrategias. Se sentía torpe, fuera de lugar. Javier, su amigo incondicional, lo llamaba cada noche. «¿Cómo te fue, hermano?». «Un paso a la vez». Su voz era un bálsamo, un recordatorio de que no estaba solo en esta nueva batalla. Cristian se aferró a cada pequeña victoria. Cerrar una venta, por insignificante que fuera, era un chute de adrenalina. Entender un nuevo sistema, una pequeña chispa de orgullo. La lucha interna, sin embargo, era constante. Las dudas acechaban en las sombras. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Podré con esto? Y como fantasmas, los recuerdos de Ana, la traición. Pero ahora, Cristian tenía una nueva arma, la disciplina. Se obligaba a enfocar, a silenciar esas voces. «No puedo permitirme caer de nuevo», se decía, apretando los puños. Poco a poco, su habilidad para conectar con la gente empezó a florecer. Su honestidad, antes una debilidad ante la manipulación, se convirtió en su mayor fortaleza. Los clientes confiaban en él. Empezó a reconectar con algunos viejos colegas de su anterior trabajo, aquellos que no estaban en el círculo de Ana. Se sorprendieron al verlo más delgado, pero con una nueva chispa en los ojos. En un almuerzo, apenas mencionó la ruptura, solo que había habido cambios. No quería lástima, quería ser visto como el hombre que se estaba reconstruyendo, no como la víctima. La estabilidad financiera, paso a paso, regresaba. Podía pagar sus cuentas sin la angustia constante. La independencia, tan anhelada, era un bálsamo para su alma herida. El ejercicio con Javier se convirtió en una constante. Su cuerpo, antes un templo para dos, ahora era su fortaleza personal. Se sentía más fuerte, más ágil, más vivo. Su reflejo en el espejo, antes el de un extraño, ahora mostraba a un hombre en proceso de sanación. La barba se fue, los ojos recuperaron parte de su brillo. Ya no era el mismo Cristian, era alguien más. Empezó a explorar nuevos intereses. Una clase de cocina mexicana,
un curso de fotografía. Cosas que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo tiempo, o Ana no compartía. Descubría facetas de sí mismo que desconocía, una creatividad latente, una curiosidad insaciable. Se daba cuenta de que su identidad no estaba atada a nadie más que a él mismo. Un día por casualidad se encontró con una de las amigas de Ana. La conversación fue breve, incómoda. «Ana está bien», le dijo ella, con una mirada de pena. Cristian asintió, sin emoción. La herida seguía allí, pero ya no sangraba en público. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había superado. La transición emocional, de la fragilidad a la confianza, era casi completa. Los momentos de tristeza eran esporádicos, pasajeros, reemplazados por un propósito renovado. Estaba construyendo un nuevo futuro, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. No era el futuro que había planeado, pero era suyo, y eso era lo más importante. 2 años habían pasado desde aquella madrugada gélida. Cristian, ahora con una barba bien cuidada y una mirada que reflejaba no solo honestidad, sino también una profunda sabiduría, se movía por su oficina con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un contrapunto a la energía vibrante que emanaba de él. Su ropa, impecable como siempre, no era ya un tributo a nadie más que a su propia dignidad. Había ascendido en la empresa de consultoría, liderando un equipo pequeño pero eficiente, donde su ética y su capacidad para conectar genuinamente con los clientes eran su sello personal. Ya no era el hombre que se desmoronaba ante una traición. La fragilidad había sido reemplazada por una fortaleza serena. Su departamento, ubicado en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, era un espacio de paz, decorado con objetos que él mismo había elegido, reflejo de sus nuevos intereses y su renovado sentido de identidad. Cada mañana al preparar su café, sentía una gratitud sincera por la calma que lo rodeaba, una calma que había construido ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Un viernes por la tarde, mientras revisaba unos reportes, su teléfono vibró. Era Javier. «Cristian, ¿listo para el partido de mañana? Ya tengo los boletos». Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. La amistad de Javier había sido un pilar inquebrantable, una prueba de que, incluso en la oscuridad, hay lazos que perduran. No era una relación romántica, pero era un amor en sí mismo, el amor de un hermano. «Claro que sí, Javier», respondió Cristian, su voz firme y llena de alegría. «Nos vemos en el estadio. Esta vez invito yo». La estabilidad financiera ya no era una quimera. Sus ahorros crecían, sus inversiones daban frutos. La angustia de las facturas había desaparecido, sustituida por la libertad de elegir, de planificar un futuro que era enteramente suyo. Esa misma semana, durante una reunión con inversionistas importantes, Cristian expuso su estrategia con una elocuencia que cautivó a todos. Recibió aplausos, miradas de admiración. El reconocimiento público no era su motor, pero era una dulce confirmación de su valor, de que había logrado transformar su dolor en una fuerza imparable. La victoria personal, la independencia, eran tangibles. En un momento de pausa, mientras tomaba un sorbo de agua, su mirada se perdió por un instante en la ventana, en el bullicio de la ciudad que seguía su curso. Por un microsegundo, la imagen de Ana, la risa de sus amigas, él para él, cruzaron su mente. Pero no hubo dolor, no hubo ira, solo un eco distante, como una cicatriz que ya no duele, solo recuerda la batalla ganada. La salud emocional era su mayor tesoro. Había aprendido a meditar, a escuchar su cuerpo, a priorizar su bienestar. Las noches de insomnio y la ansiedad eran un recuerdo lejano. Ahora dormía profundamente, despertando renovado, listo para enfrentar cada día con optimismo. La soledad, antes un fantasma, se había convertido en una compañera bienvenida, un espacio para el autoconocimiento. La sensación de libertad era embriagadora. Podía viajar, aprender, crecer. No había ataduras, no había expectativas ajenas que cumplir. Solo las suyas. Había descubierto que el amor propio era el cimiento de cualquier otra conexión, que la verdadera felicidad nacía de su interior. Una tarde al salir de la oficina, Cristian vio a una pareja de recién casados riendo mientras se tomaban fotos. En otro tiempo, esa imagen le habría desgarrado. Ahora, los observó con una sonrisa.
una calidez en el pecho. No envidia, sino una comprensión profunda de que el amor, en sus formas más puras, era posible. Y que él, ahora, estaba listo para ese tipo de amor, si alguna vez volvía a cruzar su camino. O, si no, estaba completo con el que ya tenía por sí mismo. Su vida era un testimonio silencioso de resiliencia. Había caído al abismo, había sentido el frío de la traición, la humillación más profunda, pero se había levantado, se había sacudido el polvo y había comenzado de nuevo, ladrillo a ladrillo, con cada fibra de su ser. La historia de Christian no era un cuento de hadas, no había un felices para siempre idealizado, sino una verdad más poderosa, la de que la vida, a veces, nos arrebata todo para enseñarnos a construir desde cero, y que en esa reconstrucción, uno encuentra una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de sí mismo. Al final, cuando todo parece perdido, cuando el suelo se abre bajo nuestros pies y la oscuridad nos envuelve, siempre hay una chispa, un resquicio de luz. Con coraje para dar el primer paso, paciencia para sanar las heridas y una determinación inquebrantable para seguir adelante, es posible, siempre posible, reconstruir la propia historia. No solo sobrevivir, sino florecer. Comente de qué país está viendo este video, y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.